Cantamos recién, qué grande que es Dios. Me encantó juntos proclamar una verdad tan profunda y que en realidad tiene mucho que ver con el dilema que quiero plantear hoy a través de esta lectura de Génesis capítulo 15. Porque por más extraño que parezca, cuanto más grande reconocemos a Dios, en realidad nos estamos reconociendo a nosotros como más pequeños, lo cual es una tendencia contraria a lo más corriente en la sociedad ahora. Porque en general lo que vemos en la actualidad es un engrandecimiento del ser humano. Es el ser humano lo más importante y eso tiende a minimizar el lugar de Dios en nuestras vidas. Hoy tenemos un texto que nos desafía a entender la relación entre un Dios todopoderoso, grande, fuerte, el lugar que le damos, y el rol del ser humano en ese vínculo con Dios. Durante la etapa histórica donde se desarrolló la escuela filosófica del humanismo, el centro era que el ser humano es el centro de todo y el ser humano tiene la capacidad de desarrollo para vivir en bienestar, enfrentar todos los problemas que tenían. El ser humano era la razón de la existencia del mundo y la solución a todos los problemas. Ahora, nos presenta este desafío. Si el ser humano es la respuesta a todos los problemas de la humanidad, si el esfuerzo humano y el progreso de la humanidad son la respuesta a todo, entonces, ¿qué lugar le queda a Dios? ¿Y para qué existen tantas religiones en el mundo? Creo que hay dos problemas concretos con el humanismo. Y es que si te va bien, si tu esfuerzo humano logra resultados positivos en tu vida y en la sociedad, va a ser muy fácil que caigas en la tendencia de subirte a un pedestal, creer que sos lo más importante del mundo y seguir creyendo que siempre todo te va a ir de esa forma. Si en ese esfuerzo humano y progreso caes en tiempos difíciles, es muy posible que te hundas en un pozo de depresión y angustia, porque vas a pensar y sentir que ese pozo, en definitiva, es tu culpa, porque vos tenías la potencialidad de desarrollo pleno y ¿qué haces ahí tirado? Ahora, este dilema nos presenta entonces que si crees que todo depende solamente de tu esfuerzo y las cosas te van bien, posiblemente no sepas dónde recurrir cuando aparezcan algunas dificultades. La Biblia hoy nos invita a confiar en Dios y en sus promesas, en las buenas y en las malas. El propósito del mensaje hoy es que podamos vivir nuestra fe confiando en la promesa de Dios más que en nuestros propios esfuerzos humanos. Me gusta una frase que voy a resumir la idea de lo que Abraham tiene para enseñarnos, que dice: la fe no implica ausencia de dudas, sino confianza en las promesas de Dios cuando aparecen incertidumbres. El texto de hoy nos presenta con un personaje, Abraham, que la Biblia lo llama posteriormente el padre de nuestra fe. Pero este texto nos muestra, y otros textos que relatan historias de Abraham, que no fue el ejemplo perfecto de fe. Entonces a mí me deja preguntarme, entonces, ¿qué significa tener fe? La fe, por la enseñanza de Abraham, no implica ausencia de dudas.
Uno puede tener fe y dudar. Y evidentemente la historia de Abraham nos dice que sí. La fe implica confiar en las promesas de Dios, aun cuando aparecen incertidumbres. Vamos al texto. Estamos haciendo una serie todos los domingos sobre la teología del pacto. Es repasar en la Biblia los pactos que Dios hizo con la humanidad, algunos con toda la humanidad entera, otros con su pueblo elegido, y entendiendo que nuestra vida, y específicamente nuestra vida de fe, depende más de las promesas que nos hace Dios a nosotros que de nuestro esfuerzo por alcanzar y honrar a Dios. Este texto de Abraham como padre de la fe nos muestra, y quiero separarlo en tres partecitas, dos de Génesis, después tomamos el texto que leímos de Gálatas. El primero es una invitación a presentar a Dios, aún como cristianos, nuestras preocupaciones, nuestras aspiraciones, saber que podemos recurrir a Dios, tanto en las buenas como en las malas. El segundo, la enseñanza para mí de este texto de Abraham, es que confiemos en las promesas de Dios, aunque a veces no veamos los resultados esperados. Y el tercero, vamos a invitarnos a vivir como herederos de las promesas que recibió Abraham y todo su pueblo hoy, en nuestra época. Veamos el punto 1. Estoy en Génesis capítulo 15, versículo 1. Y fíjense qué interesante. Empieza este párrafo diciendo, después de esto, y aunque pocos le prestan atención, esa frasecita nos apunta a algo que pasó antes, evidentemente. Tendemos a leer la Biblia en bloques, entonces cuando un bloque hace referencia para antes, sí, eso no importa, eso tiene que ver con lo de antes. Vamos a ver lo que tiene este texto para enseñarnos. Pero lo que pasó antes le da sentido a este texto. Después de esto, dice. Bueno, ¿después de qué? Yo me permito preguntar. Así que veamos un recorrido muy cortito de lo que pasó en los capítulos anteriores, porque eso va a determinar qué es lo que está diciendo acá en Génesis capítulo 15. Por ejemplo, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Por qué le dice esto a Abraham? No sabemos si no entendemos de dónde venía la historia de Abraham, cómo llegó hasta este capítulo. Así que miremos brevemente. Capítulo 12 es el gran llamado de Dios a Abraham de dejar su tierra y su parentela y empezar un camino nuevo que Dios le iba a ir mostrando paulatinamente y progresivamente para bendecirlo a él y darle una gran descendencia. En ese momento Abraham no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero confió en la palabra de Dios. Dios le dijo, salí de donde estás y andá a la tierra que te mostraré. Y Dios salió de donde estaba y empezó a caminar, con mucha incertidumbre, pero con confianza en lo que Dios le había pedido. Así que, evidentemente, un Abraham que confió en Dios, sin saber a dónde iba. Avanza la historia y termina en Egipto, Abraham, en ese peregrinaje, llega a Egipto, donde entra con mucho miedo. Y el padre de la fe, que en Génesis 12 sale como un héroe obedeciendo a Dios aunque no entendía nada, acá entra con Sara, su esposa, y el faraón le gustó Sara. Y el faraón dice, ¿y esa mujer que está al lado? Y Abraham dice, es mi hermana. Entonces, aquí el que leyó la historia sabe cómo Dios interviene y Faraón finalmente descubre que le había mentido, que no era la hermana, la esposa. ¿Por qué me mentiste? Y Abraham dice, porque tuve miedo. Evidentemente, un Abraham que tiene altibajos, un Abraham que en algún momento tiene una fe segura, confianza firme, obediencia plena, y otro momento en que no sabe qué hacer y entonces trata de arreglárselas con su esfuerzo humano, organizando, zafando de posibles consecuencias. Sigue
crece, Dios lo bendice. Lot, su sobrino, no tienen espacio para todas sus propiedades, así que dice, vamos cada uno por su lado. Le permite a Lot que elija por dónde quiere ir y él se va para el otro lado. Lot cae en ciudades donde la pasa mal y de hecho en Sodoma y Gomorra, dentro de las ciudades, cae en problemas y Abraham tiene un corazón grande y dice, lo voy a ir a rescatar. Así que Abraham sale, lo rescata, vence a las tribus enemigas que estaban tratando de causarle problemas. Y finalmente viene al final del capítulo 14, Melquisedec, un personaje misterioso también. Dice el versículo 18, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Un Abraham que después de sus altibajos decide reconocer a Dios y darle también de todo lo que Dios le había dado, obedientemente. ¿Por qué digo entonces de aquí que todo esto que vivió Abraham tiene que ver con el capítulo 15? Porque versículo 1 dice, después de todo esto, todo lo que pasó Abraham, con sus momentos nobles de fe, con sus momentos débiles de humanidad, después de todo esto viene Dios de vuelta a intervenir y le dice, no temas. No importa si tu vida viene bien y tu fe está sólida y tu confianza en Dios es firme, o estás viviendo un momento difícil donde te tambaleaste, dudaste, dejaste a Dios de lado, te las quisiste arreglar vos solo. Dios vuelve y dice, no tengas miedo, yo estoy con vos, yo soy tu escudo, muy grande será tu recompensa. Le dice la misma promesa del capítulo 12. Es decir, que los momentos bajos de Abraham no lograron que Dios borre su promesa. Uno podría pensar que la promesa de Dios en los momentos en que Abraham demostró no ser digno, se habría caído, perdido. Dios se habría arrepentido y habría quitado su promesa. La grandeza de Dios manifestada en la Biblia es que Dios no cambia sus promesas, aunque muchas veces nosotros no las merecemos. Eso creo que es una enseñanza clave para nosotros. Versículo 2, Abraham vuelve a recibir esa promesa grande y dice, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco, este sirviente. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Lo que hace Abraham es presentar sus preocupaciones. ¿Hace esa pregunta que Abraham está dudando de su fe? Y yo creo que no. Porque de hecho, de vuelta, la Biblia lo declara como padre de nuestra fe. Lo que sí hacen estos versículos 2 y 3 es un Abraham que confía en Dios, porque le dice Señor y Dios, lo reconoce como su Dios, pero no entiende la circunstancia que está viviendo. No termina de captar cómo será que se cumplirán las promesas de Dios. Pero no es que duda de Dios, simplemente duda de cómo se desarrollarán las promesas de Dios y presenta sus preocupaciones a Dios. Yo quiero tomarnos de aquí entonces como primera parte que tomemos el ejemplo de Abraham, no porque sea perfecto, sino porque en medio de sus incertidumbres se presentó ante Dios con sus preocupaciones. Nos invito también a presentarnos con Dios con nuestras aspiraciones, con lo que nos encantaría lograr, los planes que vemos para adelante. Y qué bueno si logramos esto. Que vayamos a Dios sin saber cómo puede pasar eso, pero confiando que las promesas de Dios son firmes. La respuesta de Dios, a partir del capítulo 4, me lleva
al segundo punto de este mensaje, que es la invitación a confiar aún sin ver los resultados. Porque así como Dios hizo promesas sin depender de los altibajos de Abraham, Abraham es invitado a creer en Dios aún sin ver los resultados de las promesas. Las dos cosas son simultáneas. Dios confía en nosotros, aunque a veces no somos de confiar. Pero Abraham confía en Dios, aunque todavía no ve realmente el accionar de Dios. Dice versículo 4, Dios le responde a las preocupaciones y dice: no, ese hombre no ha de ser tu heredero será tu propio hijo. Le vuelve a decir: vas a tener un hijo. Abraham, recordemos que ya estaba mayor de edad junto con Sara. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Ahora miren esto. Llegamos al versículo 6, que es el versículo clave de este texto. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Pregunta para cada uno de nosotros: ¿por qué creyó Abraham? Él estaba preocupado porque no tenía hijos. Dios le muestra estrellas y Abraham creyó. ¿Qué tiene que ver? Sara no estaba embarazada, no había nada. Fue un momento, no pasó nada, no cambió la circunstancia. Todo seguía igual, solamente vio estrellas. Abraham no creyó en Dios por ver lo que Dios había hecho, simplemente creyó en Dios por escuchar su promesa. Esto está basado en lo que pasó antes, porque desde que Abraham recibió la primera promesa en Génesis 12, los altibajos que tuvo, pero al principio de Génesis 15 Dios confirma su promesa y dice: no voy a cambiar. Entonces, cuando Dios le muestra las estrellas, vuelve a decirle: no voy a cambiar y voy a cumplir lo que prometí. No tengas miedo, tranquilo, confía. Y entonces, versículo 6, Abraham creyó al Señor. ¿Puede este creyó al Señor referirse a la conversión de Abraham, al momento en que Abraham empezó a creer? No, porque Abraham ya había declarado su fe antes. Abraham ya creía antes en Dios. Lo que este pasaje afirma es que puso en práctica su fe y confió en Dios. Y estoy haciendo una pequeña separación acá entre lo que es decir que tengo fe en Dios y confiar que Dios va a hacer algo importante en mi vida. No es lo mismo. Lo primero es confiar y creer en la existencia de Dios y creer en el mensaje que la Biblia habla. Y lo segundo es que esa fe se vea expresada en nuestra vida cotidiana. Es un desafío mucho mayor. En este versículo y en otros de la Biblia se basa la doctrina de la justificación por la fe. Literalmente este texto dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y se combinan acá el concepto de fe con el concepto de justicia declarada por Dios. Ahora, para entender bien este texto, voy a profundizar un poquito sobre este versículo y después vamos a ver cómo Pablo lo interpreta. Si profundizamos acá, algunas versiones en español lo traducen de una forma confusa, a mi humilde entender. ¿Por qué? Por ejemplo, esta versión, nueva versión internacional, dice: y el Señor lo reconoció a él como justo. Es decir, miró a Abraham y dijo: este es un hombre justo. Mi lectura de este texto es que esa versión es confusa, porque literalmente lo que está declarando la Biblia es que el acto de confiar fue lo que recibió la imputación de justicia y no la persona de Abraham.
Porque a la luz de lo que acabamos de decir, de todo el contexto de la vida de Abraham, sería raro que Dios diga, este es un hombre justo. Lo que declara justo es el acto de confiar en Dios, aunque la persona misma no era justa. Pero Dios decide imputar la justicia por el acto de la fe. Digo esto porque tanto en la historia de la Iglesia como en la actualidad hay movimientos que tienden más al legalismo y a la autojustificación que a entender que Dios es el que nos imputa esa justicia. Y voy a tratar de bajarlo un poquito a nuestra realidad. ¿Qué decimos cuando digo movimientos legalistas? Movimientos que se enfatizan más lo que el ser humano tiene que hacer, cómo tiene que vivir y la obediencia del cristiano, más que la misericordia de Dios. Entonces, cuando nos enfocamos más en nuestros logros, nuestros méritos, perdemos de vista la gracia de Dios. Y cuando ese esfuerzo humano por obediencia fracasa, porque dado nuestra debilidad y nuestra naturaleza humana, las chances máximas son que fracase en algún momento, y aunque yo apunte a ser perfecto, en algún momento voy a caer y voy a demostrar lo humano que soy, me va a costar entender cuánto Dios me sigue perdonando y me sigue ofreciendo su misericordia. La justicia de la que habla la Biblia no apunta a que nosotros nos esforcemos todo el tiempo por ser justos, aunque ahora lo voy a completar esto, sino en que Dios mira nuestra búsqueda de Dios, nuestra confianza en nuestra fe, y nos imputa esa justicia, aunque no la merezcamos. El esfuerzo humano por justicia, en todo caso, es una respuesta a la gracia y misericordia de Dios. No es la causa, sino la consecuencia de nuestra relación con Dios. Ahí en ese versículo, cuando dice Abraham creyó al Señor, esa palabrita hebrea viene del verbo hebreo amán, que significa confiar, depositar confianza, creer. Y podríamos pensar que esa palabra, amán, creer, tiene vínculo con la manera en que nosotros terminamos las oraciones, cuando decimos amén. Cuando decimos amén, estamos diciendo lo creo. Pongo mi confianza en esta oración. A veces se traduce como así sea, ciertamente, con seguridad. Y ahí creo que es una invitación a nosotros a analizar y evaluar nuevamente de qué manera estamos confiando en Dios en nuestras oraciones y en nuestra vida, aun cuando no vemos la respuesta a nuestras peticiones. Cuando decimos amén, es decir, yo creo, aunque todavía no veo. Porque le estoy pidiendo a Dios por esto y todavía no me contesta, pero sigo diciendo amén, porque confío y creo en las promesas de Dios, aunque humanamente todavía no la veo. Ahora, vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, que Pablo justamente usa este texto de la justificación de Abraham para traernos a nuestra realidad en el Nuevo Testamento, después de Cristo. Gálatas es una carta escrita justamente en un contexto de un judaísmo, un legalismo judaizante, de aquellos primeros judíos, una comunidad que aceptó a Jesús como Mesías, pero obligaba a las personas que se sumaban al movimiento a seguir obedeciendo fielmente las prácticas judías del Antiguo Testamento. Entonces, versículo 6, Pablo cita y dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Esta traducción tiene mucho más que ver con el texto original, porque fíjense que dice, le creyó a Dios y esto, es decir, el acto de confiar,
se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cómo se conecta la historia de Abraham con la historia de cada uno de nosotros? Porque nos quedamos con Abraham, perfecto, una historia, un personaje, quedó en el pasado. Pero ¿qué hago yo con esa historia de Abraham? Bueno, versículos 7, 8 y 9 tenemos una invitación a seguir su ejemplo. Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. La Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, es decir, a todas las personas que quieran creer en Jesús, anunció el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Esto es interesante, paréntesis, que uno piensa en el Evangelio como a partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Nuevo Testamento. Y Pablo está diciendo que el Evangelio fue revelado a Abraham desde Génesis. Por eso, como iglesia protestante, tomamos toda la Biblia como palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque Dios no empezó a hablar de su misericordia y de su gracia con la venida de Jesús, sino que desde Génesis ya había una degustación del Evangelio de Jesús. Fue revelado, se anunció el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Ahí es donde la Biblia nos invita a nosotros a vivir como herederos de la promesa de Dios a Abraham. Y entender que así como Abraham tuvo altibajos en su vida y Dios mantuvo su promesa, nosotros también seguimos esa misma línea. Y la firmeza que Dios tuvo en sus promesas a Abraham y a todo el resto de su pueblo se mantiene también en nosotros. Esto nos da paz, esperanza y seguridad de que las bendiciones de Dios para tu vida y mi vida no están atadas necesariamente a nuestra perfección, sino a la misericordia de Dios. Entonces, en vez de vivir con culpa o con miedo de perder las promesas de Dios, vivimos con fe y seguridad, porque confiamos en Dios más que en nosotros mismos. Y un poco más adelante, versículo 14, me gusta entendernos como herederos del pacto de Dios, porque nos convoca como comunidad a reflejar también esa confianza. Ya no es solamente a mí. Fíjense que todo lo que Dios prometió a Abraham no era por Abraham mismo, sino por Abraham y su descendencia, como pueblo, como comunidad, no como individuo. Nosotros nos reunimos cada domingo, y sé que muchos nos siguen por streaming también, porque entendemos que la comunidad nos hace bien. Entendemos que es importante vivir nuestra fe como familia del pacto y no como persona individual. Versículo 14 dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Esa justificación por la fe, manifestada ya desde el Antiguo Testamento, alcanza su expresión máxima en la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros. Porque aunque nosotros, por tener una naturaleza humana caída, débil, imperfecta, pecaminosa, merecíamos más bien el castigo de Dios, Jesús vino a vivir como nosotros para representarnos en la cruz y recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y a través de esa obra de Jesús podemos nosotros hoy heredar las promesas del pacto de Dios y vivir como herederos y no como aspirantes a las promesas de Dios. Defino eso y apuntamos a concluir.
Vivir como heredero significa vivir en paz y tranquilo porque Dios ya me hizo esas promesas y las va a cumplir porque creo en la firmeza del cumplimiento de Dios. Vivir como aspirante es vivir siempre con miedo a ver si lo voy a lograr, a ver si alcanzo, si soy suficiente, si me porto lo suficientemente bien para que Dios me bendiga. La práctica de la vida es totalmente diferente si encaro confiando en Dios o dudando de mí. La Biblia nos invita a confiar en el pacto que Dios hizo con nosotros. Termino con unas preguntas de la fe. ¿Qué significa la fe y qué rol juegan nuestras dudas en la fe? O lo opuesto a la fe. Porque si uno pregunta rápido en la calle, ¿qué es lo opuesto a la fe? ¿Cuál es el antónimo de la fe? Bueno, algunos van a decir la incredulidad o las dudas. Bueno, pero el texto de hoy nos marca que personas con fe pueden tener ciertas dudas. Algunas dudas, posiblemente no todas, porque si dudamos de todo, evidentemente no estamos viviendo la fe real. Pero yo me animo a decir que hay 3 aspectos que sí son claramente opuestos a la fe. El primero es la autosuficiencia, vinculado con el humanismo con el cual empecé esta enseñanza. La autosuficiencia es decir, yo estoy bien, no necesito a Dios, no necesito creer ni confiar en nada porque yo me arreglo solo. Me animo a decir que ese sí es un punto donde manifestamos distancia de Dios y no nos interesa porque declaramos y confesamos que no necesitamos a Dios. El segundo es el cinismo. Cinismo es decir, igual Dios no va a hacer nada. Aún si existe, no cambia nuestra vida. Ese cinismo se opone a Dios, se opone a la fe. Y el tercero es el rechazo intencional a Dios. Es decir, no quiero seguir las enseñanzas de Dios, me opongo. Si tus dudas participan de estos 3 ejemplos, posiblemente sí haya una invitación a considerar si realmente sos cristiano o no, si realmente Dios es parte de tu vida o no. Pero quiero contrastar esas 3 opuestos a la fe con 3 lugares válidos para la duda dentro de nuestra fe cristiana. ¿Se entiende? Creo que hay lugares de incredulidad que no son compatibles con la fe cristiana, pero hay momentos de duda o incertidumbre que pueden ser parte de la vida de un cristiano. La primera es la duda honesta. Dice Marcos 9:24, cuando Jesús le habla a un padre que estaba pidiendo por la salud de su hijo, y el padre dice, sí, creo, ayúdame en mi incredulidad. Digo, si la incredulidad es lo opuesto a la fe, evidentemente, si sos incrédulo no tenés nada de fe, no tenés nada que ver. Y acá nos está confesando que creo, pero honestamente te pido, ayúdame con mi incredulidad, ayúdame porque yo creo y estoy buscando y estoy tratando de aumentar mi fe, pero necesito tu ayuda. No es ausencia de fe, es una confianza que reconoce que quiere más. La segunda es una confusión. Hay en los salmos, muchos salmos que preguntan, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a vivir esto? ¿Hasta cuándo nuestros enemigos nos van a perseguir? ¿Hasta cuándo voy a sufrir esta situación de salud? ¿Hasta cuándo voy a estar sin trabajo? ¿Hasta cuándo? No es, no creo en Dios. Yo creo, pero no entiendo por qué pasa esto. Es una duda, es una incertidumbre, pero no anula nuestra fe. Y la tercera es el deseo de entender un poco mejor también. Es confío en Dios y aún tengo dudas. María, la madre de Jesús, cuando recibe del ángel este anuncio de que iba a quedar embarazada y que iba a ser la madre de Jesús, del Salvador,
María le hace una pregunta, dice, ¿cómo podrá suceder esto? Pero fíjense que es una duda, una pregunta, una incertidumbre dentro del contexto de fe. Entonces, lo que quiero traer a nosotros como desafío hoy, para concluir, es que miremos nuestra fe. Por un lado, si nos creemos que nuestra fe es perfecta, yo me tomo el atrevimiento de dudar. No sea cosa que nos estemos subiendo a un pedestal de que somos tan espirituales que nunca dudamos de nada y siempre entendemos todo de Dios. Yo me atrevo a confiar, disculpen mi desconfianza. Creo que la Biblia nos llama más bien a una fe honesta que reconoce que a veces enfrentamos dificultades que nos cuesta compatibilizar, pero esas incertidumbres no echan por tierra nuestra fe, al contrario, la fe se demuestra y se fortalece más en los momentos en que enfrenta incertidumbres. Abraham miró las estrellas y dijo, lo creo. Hoy, cada uno de nosotros también puede tener ese momento de decir, no entiendo todas las cosas, hay muchas cosas que no termino de entender, pero creo en el Dios que hizo esas promesas y me concibo como heredero de esas promesas. Si en algo de lo que hemos conversado, Dios está motivándote hoy a profundizar tu fe, yo te invito a que se lo digas a Dios y que también le puedas decir, Dios, yo creo, pero ayúdame a seguir fortaleciendo mi fe, ayúdame en mi incredulidad. Oramos. Querido Dios, confiamos en tu palabra, en tus promesas, en el pacto que hiciste con tu pueblo y nos concebimos como herederos. Pero también te reconocemos que muchas veces flaqueamos, dudamos y necesitamos tu ayuda para fortalecer nuestra fe. Te buscamos, Señor, no porque nuestra fe sea perfecta, sino porque vos tenés misericordia y nos recibís de todas formas. Que hoy podamos cada uno de nosotros decirte, sí, creo, y nos decidimos a vivir en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.